En el capítulo de hoy, automatizaciones, reactores, una maleta y más. Bienvenidos a un episodio más de All the Mods 10 to the Sky. Un día más en All the Mods 10 to the Sky. Hoy vamos a, pues en realidad no es mucho lo que vamos a hacer y no sé qué tanto tiempo me vaya a tomar, porque lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar con la automatización de procesos. El primer proceso que quiero automatizar claramente es esto que están viendo acá al lado mío, y son las sieves y pues el tener que procesar la piedra con el martillo manualmente y todo esto. Estas dos maquinitas que estamos viendo acá a mi lado hacen todo ese proceso solita. Y queremos procesar varios materiales. Vamos a querer procesar endstone, blackstone, arena de almas, netherrack, deep slate y dust, si no estoy mal. No sé si se me pase uno, creo que me faltó el gravel, no estoy muy seguro, pero pues bueno, vamos a querer procesar absolutamente todo lo que se puede procesar prácticamente con esta automatización. Para eso también vamos a necesitar vamos a necesitar aumentar la cantidad de energía que estamos generando. Para eso tengo pensado iniciar con el mod que vamos a usar hasta el fin del juego. Sin importar que sea lo que pase, este es el mod que siempre uso, es el mod que más conozco, es el mod que más me gusta y de hecho no es para nada malo en cuanto a la cantidad de energía que genera. Genera muchísima energía y también nos permite manejar energía de manera remota, sin cables ni nada, simplemente con una cosita muy pequeñita, un cuadrito muy pequeñito llamado gate. Entonces eso es lo que vamos a comenzar a hacer el día de hoy. Entonces, bueno, antes de comenzar, les quiero explicar cómo funciona esto. Esto es una flux. Lo que hace es que tiene la sieve en el centro. Y recuerdan todo ese setup lo teníamos acá. De hecho, lo quité todo. También quité los extractores que teníamos generando mods, generando endstone y todas estas cosas, porque los vamos a usar, pero los vamos a usar en el otro lugar a donde vamos a mover toda la automatización. Y este sí funciona de la misma manera. Lo único es que funciona con energía y funciona de manera automática. Entonces, acá está procesando, o bueno, creo que sí estaba procesando un montón de polvo. Creo que ya acabó, entonces eso fue lo que salió de todo este polvo y simplemente pues tuve que hacer el polvo. Esta cosita que están acá arriba es algo aparte. Esto es una máquina, esto es la sieve y esto es el hammer, que pues como su nombre lo dice es como uno de estos martillos. Lo que hace es que procesa el material que está adentro como si fuera con un martillo. Entonces el martillo, recordemos que lo que hace es que vuelve todo como polvo. Entonces esto lo vuelve polvo y así la sieve lo puede procesar más fácilmente. Dependiendo del material que queramos procesar, vamos a tener que usar diferentes cantidades de martillos, porque digamos, si le paso piedra directamente a este martillo, lo va a volver gravo o gravilla, creo que se llama en español. Y luego esa gravilla va a bajar a la sieve y lo va a procesar como si fuera una mesh y va a salir todo lo que puede salir del gravo o de la gravilla. Pero si por ejemplo quiero procesar, digamos, arena, tengo que primero hacer la piedra, luego pasarla a que sea gravilla y luego de gravilla pasarla a que sea arena. Y luego también si quiero procesar dust, que tengo que pasar esa arena a dust y bueno, así sucesivamente. Entonces van a ver, si no estoy mal, son 8 setups en total que voy a estar usando para procesar todos los materiales y hay unos que van a usar más martillos que los otros. Esto lo voy a hacer tengo pensado que quede un poco escondido, no me gusta mucho como que queden muchas torres hacia arriba, me gusta mucho como que se vea visualmente agradable. Entonces vamos a ver cómo nos va con eso el día de hoy. Esto esto es algo que quiero hacer rápido y de hecho pues lo estoy haciendo extremadamente rápido, tanto lo del poder como también la automatización de los materiales, porque pues primero que todo el modpack pues tiene mucho que ver con automatización. Básicamente todo lo que es All the Mods es automatización. Entonces me quiero adelantar con eso bastante. Podríamos hacer otras cosas que pues de hecho las vamos a estar haciendo más adelante, pero lo bueno es que mientras estemos haciendo estas otras cosas, nosotros ya vamos a tener materiales procesándose pasivamente. Entonces vamos a comenzar de una vez con el setup. Y de hecho, antes de comenzar con el setup, quiero hacer dos cosas. Primero, creo que vi un Starbone Call en mi isla. Eso es muy bueno, aunque creo que con dos me alcanza. Un Starbone Call es un animalito de Ars Nouveau. Y si le damos esos nuggets que vieron que acabé de tomar, tenemos la posibilidad de que nos devuelva como una especie de charm. De hecho, también tengo uno de estos señores que no recuerdo cómo se llama y no me quiero meter a un Wordless Brick se llama. Ok. Y creo que por acá yo había visto un Starbone Call en algún lado y acá está.
Si le tiramos oro o no nuggets de oro y él los agarra, lo difícil es que los agarre porque él todo el tiempo va a estar corriendo de nosotros. Él nos puede botar su como su charm, su forma, no le digámoslo porque pues digamos que de alguna manera esos mobs se pueden craftear o se pueden usar para crafteo. Entonces, él los está tomando, creo. Tomó uno. Y díganme que sí, díganme que sí. Acá está, Starbuncle Token. Genial. Eso es lo que necesitábamos. Y lo necesitamos porque quiero de una vez comenzar a poder usar nuestro inventario de manera remota en cuanto pues lo que es el mundo, este mundo, el mundo, el overworld que llaman. Para eso tenemos que hacer un warp, creo que se llama warp index, este. Entonces lo primero que pido es un Starbuncle Charm, que de hecho es lo más difícil de conseguir de todo, porque necesitamos este token que nos acaba de dar ese Starbuncle y pues con eso podemos hacer esto. El resto de cosas es extremadamente fácil. Tenemos ojos de Ender, tenemos Blaze Powders, esto se craftea con Eyes of Ender que también tenemos. Este también tiene un Bookworm que lo aprendimos en el video anterior y un Mundane Belt que también es extremadamente fácil de hacer. Lo más difícil de hacer es el Starbuncle. Si no hubiera tenido suerte de que spawneara un Starbuncle en mi isla, hubiésemos tenido que usar un huevito del que vamos a hablar, creería yo que en el siguiente capítulo, que pues genera mobs así como pasivamente, mobs pasivos, mobs bonitos pues. Y listo, ya tengo todos los items que necesitaba. Esto entonces iría de la siguiente manera. Si no estoy mal, iría este acá, este por acá, este por abajo. En realidad creo que ni siquiera importa el orden, es solamente pues se tienen que poner en alguna parte de la mesa de rituales, llamémoslo. Y listo. Con esto ya tenemos acceso a nuestro inventario de manera remota. Solamente en este mundo, si queremos aumentarlo más allá, digamos en otra dimensión, tenemos que usar otro index. Este index estabilizado que pues se hace con Netherite, que no es para nada difícil de conseguir, Ender Chest, que pues tampoco es difícil de hacer, pero pues la Netherstar sí, sí es un poquito complicada, ¿cierto? Entonces eso lo estaremos haciendo eventualmente, si no es porque pasamos a Player Energy Sticks, que es el mod que siempre uso, es mi mod favorito de inventario, además que visualmente es hermoso también. Entonces, no sé, vamos a ver si tenemos que usar ese index o si pasamos directamente a Player Energy Sticks. Pero con esto simplemente podemos venir a ponerlo acá en nuestro inventario en el slot de, creo que acá en el belt creo que se puede poner. O lo podemos dejar en uno de estos de Curious porque de hecho eventualmente quiero hacerme un belt que es importante. Y esto, bueno, tenemos que como todo venir a configurarlo en los controles. Buscamos por categoría, podemos buscar ARS y por acá buscamos este Activate Warp Index. Lo podemos poner con control I. Generalmente yo lo pongo con control I. Listo. Y presionar control I. Ah, bueno, y importante. Antes de eso tenemos que venir y hacer esto en el inventario, shift click y quedan como juntas, digámoslo. Y ya ahora sí, cuando presiono control I, puedo ingresar a mi inventario, pero de hecho tengo que desactivar esa otra cosa que hay algo más con control I. Y la otra cosa que quería hacer antes de ir hacia allá, intentando evitarlo lo más posible tener que venir hasta acá, es una backpack, una maleta. Es súper fácil de hacer también. Lo único que nos falta es un cofre, de hecho, y es solamente cuero, strings y un cofre en el centro y tenemos una maleta. De hecho, creo que me falta cuero. Y listo. Con esto tenemos nuestra maletica. Tuve que matar unos zombies y procesar la carne de zombie, pero bueno, ya tenemos nuestra maleta. La maleta también, como todo, tiene un espacio acá en el Curious, acá. Y debería estar por defecto con la B. Y acá pues podemos guardar cositas. Y también importante para tenerlo en cuenta, y la maleta se puede agrandar hasta Nether, si no estoy mal. Por acá tengo hierro. El primer tier es de hierro, el segundo es de oro, el tercero es diamante y el que le sigue es netherite. Vamos a ver hasta dónde lo podemos agrandar. Creía yo que hasta diamante. Y sí, nuestra diamante estaría más que bien. Aquí nuestra cueva subterránea yo ya tenía acá como una parte limpia precisamente para lo que queremos hacer. Al frente quiero que queden así como en línea los 8 procesos. Vamos a poner primero que todo los hammers y también las sieves. Las sieves son las que van al frente, entonces ellas irían acá y todo lo que vaya a hacer quiero hacerlo hacia atrás. Eventualmente pues en caso de que lo necesite pues pondré más cubos o bueno, lo ideal quiero que quede totalmente escondido el resto de los procesos.
voy a intentar de la mejor manera que no se vea absolutamente nada más que las sieves, que pues es lo ideal. Nuevamente a mí me gusta mucho como el orden y esas cosas, entonces intento mantenerlo así. Entonces, bueno, vamos a comenzar a colocar los martillos. De los martillos, entonces, este primero sería para procesar cobblestone, que del cobblestone pues lo volvería gravel y pues se procesaría el gravel. Este luego vamos a hacer para que el gravel lo vuelva arena y procese la arena, entonces necesitamos dos. Este sería el 2, que entonces sería el siguiente, la siguiente fase, que serían tres, de procesar cobblestone en gravel, gravel en arena y arena en dos. Entonces iría este acá. Y si no estoy mal, el resto ya lo podemos poner de a uno solo. Lo único es que hacia atrás sí vamos a tener que poner varias cositas y ahí es en donde voy a tener que inventarme alguna manera para que ocupen solamente un cubo en cuanto pues de una línea recta y no ocupen más hacia los lados, que de hecho lo veo un poco difícil, pero lo vamos a intentar. Algo más súper importante para tener en cuenta en este mod, las sieves tienen directamente, o bueno, están configuradas para botar su inventario hacia abajo. Entonces, de hecho, tenemos que poner su inventario directamente abajo de donde las vamos a poner. Entonces vamos a poner acá todos los barrels, esperando nuevamente de que de alguna manera sí los pueda poner así como los tengo pensados. Y encima vamos a poner las sieves. ¿Listo? Está quedando muy hermoso. Y ahora para los martillos pasa exactamente lo mismo. Ellos también tienen una configuración, pero en este caso los martillos hay que configurarlos porque no tienen como algo en específico como ya configurado, digamos, de fábrica como lo son las sieves. Entonces nuevamente este va a procesar cobblestone en gravel y luego en arena, arena y luego dust y listo. Lo que debemos hacer es que con el martillo tenemos que darle shift click mirando la cara por la que queremos que salgan las cosas. Ahí si se dan cuenta sale como un cubito azul y ahí sabemos que esa es la línea o bueno por donde está saliendo el material que tiene el martillo. Y bueno, básicamente así es como quedaría todo. A este, bueno, este me hace falta ponerle los, no creo que ya está bien de martillo. Entonces tenemos los procesos con cobblestone. Ahora acá vamos a tener endstone, que ese se genera con extractores. Acá vamos a poner blackstone, que también lo generamos con extractores. Acá vamos a poner soul sand, que de hecho este tiene un proceso totalmente diferente y para eso vamos a ver create un poquito. Este va a tener netherrack, que también lo generamos con extractores y nos faltaría solamente uno, que de hecho lo podemos poner acá, se lo vamos a poner de últimas. Y es el del Deep Slate, que también lo generamos con extractores. Así es como quiero dejar configurado el generador de piedra, el Cobblestone Generator. Esto, bueno, esto va a estar saliendo aquí hacia arriba y luego él va a estar enviando desde este barril, va a estar enviando hacia los martillos que están al inicio, primero a este, luego a este otro de acá y luego a este otro de acá. Esto de hecho se puede como configurar un poco más, o bueno, pues como para que quede visualmente un poquito más entendible y sería así. Entonces va a enviar hacia acá y hacia acá. Entonces, cuando le ponga un upgrade acá a esta parte de la pipe que iría acá, me va a dejar enviar al inventario como uno por uno, digámoslo. Entonces, primero a este, luego al que está acá y luego a este y luego se devuelve y comienza y hace el mismo proceso. Para eso tengo que poner un upgrade que de hecho, pues de hecho no es muy difícil de hacer y ahorita lo vamos a hacer más adelante. Pero bueno, así es como que quedaría configurado todo lo referente a piedra. Y hacer este proceso como yo, tengan cuidado porque pues bueno, yo estoy haciendo un hueco acá gigante en el suelo y estuve a punto de caerme. Entonces tengan mucho cuidado en ese proceso hacia abajo, así tal cual como lo estoy haciendo yo. Bueno, creo que he logrado acomodar todo en ese espacio. Entonces, este está generando Blackstone. Acá vamos a estar viendo Blackstone. El Blackstone se hace con Blue Eyes a un lado. Bueno, debajo del extractor va el Blackstone. Por un lado debe tener Blue Eyes. Por el otro lado debe tener Soul Soil, que se ve allá abajito. Y por otro lado debe tener lava, ¿cierto? Ahorita voy a poner lava acá por este lado porque este que está acá es el que va a generar Netherrack. Se genera con gravel debajo del extractor y dos de lava por cada uno de los lados. Luego tenemos el Deep Slate, que el Deep Slate se genera solamente con Packed Ice. Luego el Packed Ice, allá a ese lado debo poner lava y acá abajo un Magma Block.
debajo de el Deep Slate, el Discobbled Deep Slate. Si ponen el Deep Slate normal no les va a funcionar. Y creo que ya con eso quedaría todo totalmente funcional. Y efectivamente este ya está trabajando. Entonces si le pongo su cofre acá, tenemos Deep Slate, tenemos Blackstone. Acá me faltaría ponerle la lava que iría acá. De eso vamos a llenar acá este espacio. Y acá tenemos la lava. Y este señor estaría generando Netherrack. Y bueno, este está generando Endstone, que el Endstone también es muy fácil de hacer. Es solamente está en línea recta hacia abajo. Entonces pues no ocupa mucho espacio. Endstone y Purple Block, que esto sí no estoy mal lo expliqué en el capítulo anterior, entonces no hay mucho más que explicar. Ahorita les voy a explicar cómo funciona o bueno, cómo conseguir ese hielo, que pues toma un poquito de tiempo, pero pues no es la gran cosa. Y listo, tenemos esto totalmente funcional. Ya lo único que queda sería tapar todo esto y es como si acá no hubiera pasado absolutamente nada. Tarán. Luego de eso tenemos que pasar pipes hacia arriba acá teniendo cuidado. De hecho voy a quitar este momentáneamente para que cuando ponga la pipe no se vaya a pegar a el de ese lado. Aunque bueno, en realidad no importaría mucho porque pues simplemente lo puedo quitar y ya. Y listo por este lado. Por este lado tenemos acá también. Es importante desconectar estas pipes, si no, va a estar enviando para todo lado. O sea, también hay que estar desconectada y lo pueden enviar por debajo, de hecho, como se envía ahí, o lo pueden enviar por arriba de esta manera. Entonces, nuevamente hay que tener cuidado de que esto no se pegue. Y listo, cada uno debería estar recibiendo su material. Una vez pongamos todas estas pipes en modo extracción y listo, está creciendo Deep Slate, Blackstone, Netherrack, Endstone. El señor ya está lleno de Cobblestone y este se está llenando por último de Cobblestone. Entonces, perfecto. Solamente nos falta una cosa, que de hecho es el más complicado de alguna manera, porque tenemos que hacer Soul Sand. Para hacer Soul Sand vamos a usar Create porque no hay otra manera. Lo podríamos usar con un barril haciendo Witch Water, pero tendríamos que ponerle la arena encima y en realidad es más complicado. Entonces el más fácil de todos para este proceso vendría a ser Create. Tenemos que usar un fan con una llama de estas azules que se genera solamente prendiéndole fuego a un Soul Sand. De hecho, le prendemos fuego con un encendedor y genera esa flamita azul. Y luego enfrente de todo eso, enfrente del ventilador y enfrente de la llama, tenemos que dejar caer arena para que la vuelva Soul Sand. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, pero no sé dónde acomodarlo. Bueno, para hacer lo que queremos hacer, vamos a usar un drawer. Eso es, si no estoy mal, se llama Functional Storage. En Functional Storage queremos un Collector y queremos un Pusher Upgrade. Entonces, creo que tenemos todos los materiales, deberíamos. Creo que me estoy quedando sin redstone, espero me alcance para esto. Y listo, este señor va a estar exactamente detrás de el Flux Sieve. Vamos a poner acá y luego vamos a ponerle sus dos upgrades y le vamos a poner que tiene que empujar las cosas por atrás. Back, listo. Y este debería recoger las cosas front, listo. Ahora tenemos que hacer que acá, específicamente acá, caiga la arena, ¿cierto? Y acá hacia este lado va a estar el setup de Create. Acá va a estar la arena, acá exactamente. Acá le prendemos fuego y empieza como pues a generar ese fuego azul. Y acá exactamente tendríamos que poner el fan y también vamos a usar esta wheel que es lo que le va a dar poder a este fan para que se mueva. Voy a poner esto acá y luego esto acá y vamos a ver cómo hacemos para que esta señora gire de alguna manera. Y listo. De hecho, creo que sí funcionó. Vamos a probarlo. Necesitamos entonces sand. Creo que tengo sand en el inventario, arena. Efectivamente. Y necesito mi flint and steel, mi encendedor. Vamos a prender esto y boto esto allá. Bueno, importantísimo. Creo que esto lo recogió y lo empujó hacia allá. Efectivamente. Entonces es muy importante. Vamos a hacer dos cosas más. Uno, tenemos que hacer estas dos cositas. En este momento lo único que vamos a usar es este Configuration Tool, que es lo que más nos interesa. Entonces vamos a
primero apagar esto. Vamos a tomar este Soul Sand, vamos a quitar la mejora de empujar y vamos a poner esta Configuration Tool para que bloquee y solamente ese driver solamente va a recibir Soul Sand. Y ahora pues ya la puedo tomar acá nuevamente, lo pongo acá y ahora sí vuelvo y prendo y cuando bote eso ahí solamente, bueno, sí, claramente yo apago mi magnet. Ahora sí, en cuanto el proceso, en cuanto que el fan convierta eso en Soul Sand, va a tomarla y luego con este upgrade la va a empujar hacia allá. Perfecto. Lo bueno de esto es que no importa, o sea, no pueden haber 25 stacks ahí de arena si queremos. Todo lo va a convertir y todo lo va a pasar hacia allá y todo lo va a procesar. Entonces es hermoso. Y ahora, bueno, vamos a volver a apagar esto. Vamos a poner el generador de cobblestone y bueno, todo el proceso, el resto del proceso lo vamos a poner hacia arriba porque queremos que todo caiga acá. Y bueno, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a usar un shoot también de create que lo que hace es que pues bota lo que está en este inventario una vez lo procesen. Entonces este de arriba va a recibir la piedra, la va a convertir en gravel y luego de gravel va a pasar acá y lo va a convertir en arena y luego va a caer acá. Pero entonces antes de hacer eso, para evitar problemas, porque muy seguramente si dejamos así lo que va a hacer es que como va a procesar gravel y ese gravel va a caer acá, va a sacar el gravel y no va a dejar que procese para arena. Entonces vamos a poner un inventario ahí abajo. Cualquier cosa puede ser un barril más. Lo vamos a poner acá. Y ahora sí, ahí debajo del barril podemos poner el chute para que bote las cosas directamente ahí. Perfecto. Lo único que nos falta es poner el generador de cobblestone por allá arriba. Bueno, acá vamos a tener que hacer algo y es que vamos a poner el generador de cobblestone. Lo vamos a poner encima del hammer, ¿cierto? Y hacia arriba vamos a poner, porque este solamente, ese generador de cobblestone solamente bota su inventario hacia arriba. Entonces vamos a tener que conectarle. Creo que también podríamos conectarle directamente una pipe desde acá hasta acá. De hecho, no deja. Entonces, sí, efectivamente tenemos que hacerlo de esta manera. Esto es importante, es súper importante. Yo tengo una configuración desde que creé mi mundo para que el fuego no se esparza, porque odio que eso pase y no me gusta. Y no me gusta que se esparza el fuego. Entonces, puede que si tienen mos al lado, pues esto se va a esparcir. Entonces, puede que se les queme todo. Tengan mucho cuidado. Y vamos a poner el otro acá. Y entonces, este señor va a comenzar a generar cobblestone de esta manera. Y vamos a ponerlo en modo extracción desde acá para que comience a pasarlo hacia abajo. Listo, perfecto. Ahora solamente me queda pues tapar todo esto para que no se vea tan así como se está viendo. Y de hecho, algo muy importante es que pues estas cositas eventualmente vamos a tener que ponerles algo de energía, ¿cierto? Lo que vendrían a ser estas dos cositas. Entonces hay que dejar un espacio ahí, acá en estas dos, para ponerles el acceso a la energía. Y listo, ya queda todo funcional. Lo único que nos falta es ponerle poder, energía a todo esto. Y acá es en donde entramos al siguiente mod del video del día de hoy, el cual es llamado Powa. Y así como poder, como Powa, ¿sí? Raro, ¿no? Para Powa, bueno, Powa tiene varios tipos de generación de energía. El mejor de todos es el generador. Y también Powa tiene diferentes tiers de generación de energía. En el inicial, que genera 250 FI por tick, tiene el básico que genera 1K de FI por tick a 1000. El que le sigue es el Harden, que genera 2.5, Blazing 10K, Nioric 25K, Spirit 100K y por último Nitro, que son 500K por tick, que eso es un montón, es demasiado. Lo que quiero llegar a hacer el día de hoy es por lo menos tener un solo reactor entre Hardened o entre Blazing. Para eso, bueno, los dos primeros se hacen muy fácil. Para hacer el reactor tenemos que tener 36 de estos cubos y se hace muy fácil. O sea, los primeros dos tiers son súper fáciles. De hecho, lo único que me hace falta es redstone. Esto, por ejemplo, este Dielectric Pass se hace con lava y se hace con clay y se hace con carbón. Es súper fácil y salen 24, entonces no hay ciencia ahí. Todas estas cosas, pues como vieron, se craftean con redstone y salen 4 de eso. Otra cosa que vamos a usar es que por acá vamos a tener estos Dielectric rods, que hay unos mirando hacia arriba, unos horizontales y unos verticales.
Y bueno, se van a dar cuenta que todo es muy fácil de hacer en los dos primeros tiers. También van a necesitar Uranianite, tanto para crear el reactor, para craftearlo, como para mantener el reactor. Entonces es importante tener acceso a todo el tiempo. Sin embargo, pues eso de ahorita no me afana porque con este setup que acabamos de hacer, vamos a generar Uranianite. Si no estoy mal, sale la arena. Si no estoy mal. Entonces no vamos a tener problema ahí, pero ya desde Hardened ya comienza a pedir cosas muy específicas. Por ejemplo, el Hardened se hace con Energized Steel y la única manera de hacer Energized Steel es usando este Energizing Orb. Entonces vamos a tener que hacer un Orb y también vamos a necesitar al menos una rod de estas que ya les voy a explicar cómo funciona exactamente. Y antes de hacerlo del Energizing Orb y esas cosas, pues bueno, Powa también genera energía desde la lava, desde el sol, tiene una manera de enviar energía a nuestro inventario y bueno, entre otras cosas. Entonces es un mod muy completo en cuanto a lo que energía concierne. Bueno, entonces así es como funciona el Energizing Orb. En este caso lo primero que hice fue incrementar o bueno, aumentar o mejorar el magma que teníamos anteriormente. Este lo vamos a usar provisionalmente y lo que hace esto es que, bueno, primero le conectamos la rod a lo que está generando la energía. La rod va a jalar la energía desde ese elemento y la va a transferir en forma de láser hacia el orb. Acá si se dan cuenta en la parte de abajo hay un proceso como un porcentaje que dice que va en 84. Acá generalmente se ve un láser cuando está, pues cuando tiene suficiente energía. En este caso no tiene suficiente energía como es para mostrar el láser, pero pues sí está moviéndose el proceso. Y acá lo que estamos haciendo es Energizing Steel, si no estoy mal. El Energized Steel se hace con hierro y se hace con gold. Acá nos dice que lo tenemos que hacer con pero si lo hacemos así en forma de cubos, es mucho más rápido porque de una sola vez salen 9. Por ejemplo, acá, de hecho, salen 18, que lo multiplica por 2. Entonces es extremadamente rápido y fácil de esa forma. Ahora, lo otro que vamos a hacer para aumentar pues este proceso para que sea un poquito, ahí se alcanza a ver el láser, para que esto sea un poquito más rápido, vamos a cambiar esto, los Porcelain Crucibles, que ustedes los buscan acá en JI y le dan clic izquierdo, les va a decir las formas o las cosas que pueden usar para que esto sea más rápido. Entonces, por ejemplo, si le ponemos estos Superheating Elements, lo mejora un 60, mientras que lo que tenemos en este momento está por 5. El que más rápido trabaja viene a ser el Soul Lava, que pues sí es muy casi que endgame. Y esto es como el mejor antes del Soul Lava y no se imaginan lo fácil que es craftearlo. Solamente pide copper, pide redstone y pide acá un poquito de steel, que pues el steel se hace súper fácil. Se hace, lo mejor es hacerlo como en forma de polvo, con hierro, con carbón y un martillo. Y listo, lo único que hay que hacer pues es poner esto acá debajo de cada uno. Y ahora estos señores, si se dan cuenta ahí arriba en el nombre dice que están trabajando al 60, lo cual es mucho mejor. Ahora sí no se queda sin lava porque ahorita se estaba quedando sin lava, ahora genera mucho más lava y este señor debería ir un poquito más rápido. No es tampoco tanto, pero pues bueno. Algo es algo. De hecho, si quieren que esto vaya más rápido, podrían conectar más rods de alguna manera, con pipes puede ser incluso, pero pues yo lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar que trabaje un rato, mientras tanto vaya trabajando en el otro reactor, en los tiers anteriores. Y pues bueno, ahorita que esto quede, pues volveré por esto. Bueno, por ahora tuve que dejar esto así. Moví mi generador de energía que tenía arriba, está allá. De hecho, pues esto lo podríamos hacer para el resto de cosas, pero es que estos tubos así por encima, además de que se ven horribles. Entonces no quiero hacer esto. Esto va a ser por ahora, no va a quedar así toda la vida. Va a ser momentáneo. Y lo hice porque me quedé sin redstone y pues la única manera fácil de conseguir redstone ahorita y pues así de forma pasiva es si pongo a trabajar estas máquinas que pues de hecho están funcionando bien. Entonces voy a dejar esto corriendo un rato y ya me está generando redstone de una manera decente y necesito redstone porque me hace falta muchísimo para los reactores y pues al menos tener un reactor pequeño. Quiero tener al menos un reactor pequeño para eventualmente pues esto solamente ponerle unas cositas que se llaman gates, que son unas cosas súper pequeñas que pues casi ni se ven y ya pues después de eso digamos que terminaríamos pues ya absolutamente con todo esto. Algo recomendado hacer también es eventualmente ponerle a todos estos barriles mejoras. Pues de hecho tiene varias, tiene desde básico a hierro, hierro a oro, oro a diamante, diamante a netherite y
creo que hasta ahí llega. Y pues esos barriles quedan gigantes. Y entre más mejoras le van poniendo de ese tipo, más de estos espacios van teniendo. Y acá pueden poner mejoras también que les permiten, por ejemplo, procesar las cosas ya directamente porque las comprime, por ejemplo, puede ser uno de de los upgrades. Y entre otros hay muchísimos que también pueden ser de bastante ayuda. Por ahora, pues quiero que sí, quiero tener más espacio y también voy a agregar unas cuantas mejoras para que los stacks sean más grandes y pues así quepa más material en cada uno de estos barriles. Algo muy recomendado también es ponerle a esta pipe que está acá, la de la energía, ponerle estas mejoras y si pueden ponerle incluso una de diamante sería lo ideal. Yo puedo, no puedo, pero la de oro está bien. Solamente casi incluso con una normalita está bien. Y acá es en donde les decía que pues deja como activar para que envíe directo a todo lado. Y ahora esto, efectivamente, eso pensé que es lo que iba a pasar. Ahora pasa energía mucho más rápido, entonces estas máquinas trabajan muchísimo más rápido. Pero el problema es que esto no sé si vaya a dar para todas esas máquinas. Al parecer sí, de hecho está subiendo. Ok, está bien. Y todas las máquinas tienen la energía al 100%, entonces están procesando todo lo más rápido posible porque también tienen mejoras de oro. Se pueden poner unas de diamante, pero pues todavía no tengo para eso y consumen más energía y pues no me da para tanto. Entonces por ahora sí está más que bien, de hecho. Está perfecto. Mientras se procesa otro poco de redstone, les voy a explicar cómo hice para hacer el hielo que necesitamos para los extractores, el packed ice y el hielo que no recuerdo cómo se llama. Entonces existe el hielo como empacado y el hielo azul. Los que necesitamos es packed ice y necesitamos blue ice. Para conseguir pack, bueno, en realidad lo conseguimos desde el hielo, entonces es un poco tedioso. Lo bueno es que necesitamos solamente uno de cada uno, pero pues para hacer, digamos, un packed ice necesitamos 9 de estos y para hacer uno de estos necesitamos 9 de estos, o sea que necesitamos un montón de estos. Y para iniciar, lo que hice fue hacer bolas de nieve en agua. Eso me daba el hielo. Pero entonces, ¿cómo hice las bolas de nieve? Las bolas de nieve, primero pues hice 4 bolas de nieve porque después de eso hice un cubo en el que usé un extractor y con ese extractor con una calabaza de estas y uno de hielo abajo, eso me da un montón de bolitas de nieve cada 0.25 segundos. Entonces era súper rápido. Importante que tienen que ponerlo así tal cual como está. Esto va al suelo, luego va esto, luego va esto y arriba va el inventario. Las bolas de nieve, las primeras 4 bolas de nieve las hice con slime balls y con white dice. ¿Cómo conseguí los slime balls? Conseguí el lime dye, que pues eso se conseguía fácil con los extractores. Y cocinamos los sea pickles con las sieves normales, se consiguen desde la arena, entonces era muy fácil. Y luego hice este dough. Este dough se hace con create si pasamos por este milling y pasamos wet. Si lo pasamos por esto, nos genera esto. Y nos puede llegar a generar dos y nos devuelve unas semillas. Hay un 25% de probabilidad de que resuelva una semilla. Y esto lo hice, esto no le puse, pues le pueden poner una rueda de agua como lo hice en el setup que hicimos hace un momento. Y pues eso haría funcionar esto junto con como unas tuerquitas. Pero lo que hice fue que usé hand crank. Y esto lo que hace es que pues mi personaje hace que la ruedita se mueva más fácil. Entonces, así fue como hice todo ese proceso. Y pues sí fue un poquito tedioso porque pues nuevamente tenemos que hacer muchos hielos para crear el último hielo que necesitábamos. Entonces, es súper importante. Y si por algún motivo ponen el hielo mal y lo reintentan coger nuevamente, si no tienen Silk Touch, se va a romper el hielo, entonces van a tener que hacer todo el proceso, entonces tengan mucho cuidado. Y listo, al fin tenemos el reactor pequeño. De hecho, esto es apenas el básico. Hay un tier antes de este que es el starter, el iniciador, va al básico y seguimos con el harden, pero pues el harden se va a demorar un buen rato porque tenemos que procesar más o menos como 90 de ese harden steel. Entonces por ahora vamos a probar esto simplemente con ponerlo en el suelo se arma solo, es precioso y esto muy seguramente no va a quedar ahí, pero pues por ahora lo vamos a dejar ahí. Y lo único que quiero hacer es ponerle gates a las cosas de enfrente, a las máquinas de enfrente, y a las de atrás lo puedo esconder de alguna manera, que pues de hecho es solamente ponerle nada más de estos bloques acá hacia el frente y eso hacia atrás no se va a ver, entonces no tendría problema. Y así es como se ve un reactor. Esto tiene un modo que cuando tiene menos del 70% de la energía
se apaga o va a dejar de trabajar. Entonces va a pedir 4 cosas. Acá en este lado pide redstone, acá pide carbón y acá pide algún tipo de hielo. Y por último, acá pide uraninite. Entonces, bueno, acá también tienen que ponerle agua. Lo bueno, y pues por algún motivo, no sé por qué, no hay necesidad de ponerle agua todo el tiempo, solamente con que le pongan agua una sola vez, queda pues todo el tiempo ahí. Si se dan cuenta, no se pierde en ningún momento, eso es bueno también. Tendremos que esperar a que se genere un poquito más de redstone para pues poder comenzar a generar energía con esto, porque nuevamente debe tener redstone, debe tener uraninite, debe tener bloques de carbón y debe tener también algo de hielo. No es 100% necesario, más que todo no es 100% necesario el hielo de acá, pero sí ayuda a que genere más energía y más rápido. Entonces lo ideal es tener esas cosas pues para el reactor. Por ahora y por hoy, esto es el episodio del día de hoy. Espero hayan aprendido algo nuevo. Para el próximo episodio espero ya poder tener el reactor en Harden completado y tener gates y pues tener todo lo necesario para que estas maquinitas estén funcionando. Sin embargo, pues ya como es para que están funcionando, podría poner de pronto otro crucible para que trabaje o para que genere un poquito más de lava. Sin embargo, el único generador de energía que tengo ahí está generando energía al 100% para esas máquinas que tengo ahí, entonces no tengo problema. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por haber visto el capítulo el día de hoy. Tengan un muy lindo resto de su vida. Recuerden que me ayudan muchísimo si se pueden suscribir al canal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.